Hola, muy buenas. Mi nombre es Manuel Garrido, soy residente de cuarto año de ginecología y obstetricia en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada y he realizado esta clase que trata sobre el diagnóstico ecográfico de anomalías cerebrales fetales con la doctora Maripaz Carrillo, que trabaja en la unidad de medicina fetal de este hospital. La finalidad fundamental o las tres finalidades, digamos, de esta clase es resaltar el valor que pueden llegar a tener las exploraciones complementarias dentro de la ecografía del examen neurosonográfico fetal, como puede ser la ecografía transvaginal. Además, también resaltar el valor que pueden tener ciertos marcadores o landmarks dentro del diagnóstico de las patologías cerebrales fetales y, por supuesto, también realizar un repaso de cómo se debe realizar la exploración neurosonográfica. Bien, empezando la presentación, vemos una primera diapositiva en la que remarcamos la importancia de estas anomalías cerebrales fetales. Son, como sabemos, una de las anomalías más frecuentes. La prevalencia, si bien es cierto, es desconocida y existe un grupo amplio que tiene una manifestación tardía, en edad escolar o posterior, haciendo ello que sea más difícil conocer cuál es la prevalencia real de estos problemas. La incidencia se estima que está en torno a 1 de cada 100 recién nacidos vivos en estudios con seguimiento a largo plazo y representan el 15% de las malformaciones congénitas. Más del 95% se presentan en pacientes que no pertenecen a grupos de riesgo y una gran parte de ellas no tienen posibilidad de tratamiento que mejore el resultado, siendo lesiones severas y permanentes. Ello hace que sea fundamental realizar un correcto estudio de estas patologías para establecer cuál es su pronóstico, informar a la familia y también realizar un manejo multidisciplinar. ¿Pacientes serán subsidiarias de realizar neurosonografía? Bien, según la guía de asistencia práctica de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, debe realizar una evaluación básica, como bien sabemos, a cualquier paciente, a todas las pacientes. Sin embargo, la evaluación avanzada en esta guía se indica para pacientes en las que existe un antecedente materno o paterno de anomalía del sistema nervioso central, anomalías fetales extracraneales en la gestación actual, presencia de situación de riesgo de lesión cerebral en la gestación, o bien sospecha o certeza de anomalía en la ecografía realizada a cualquier edad gestacional. Si bien es cierto que sabemos que a día de hoy, como ahora veremos, existen una serie de análisis de ciertos cortes que podrían formar parte de la evaluación neurosonográfica avanzada que podemos incorporar a la evaluación básica y realizarlo a todas las pacientes sin que ello conlleve un aumento significativo del tiempo ni de las dificultades de la exploración, puesto que se tratan de los cortes que hacemos en la evaluación básica y que sí que aumentarían el rendimiento diagnóstico en todas las pacientes en las que realizamos esta exploración. ¿Cuándo realizamos el diagnóstico? Como sabemos, el diagnóstico podemos realizarlo en cualquier trimestre de la gestación, al contrario de lo que pueda llegar a parecer a priori, ¿vale? Porque siempre que pensamos en neurosonografía, pensamos en la ecografía de la semana 20 del segundo trimestre. Sin embargo, en cualquier trimestre de la gestación podemos diagnosticar patología mediante neurosonografía. Sabemos que existe y debemos hacer una valoración en base a ello, un constante cambio intrauterino del desarrollo cerebral, como vamos a ir exponiendo a lo largo de la clase. Y ello hace que tenga ciertas particularidades la ecografía cuando la hagamos a una edad gestacional u otra, ¿vale? Presentamos aquí algunos casos para que veamos cómo se pueden diagnosticar en los diferentes trimestres del embarazo. En la imagen de la izquierda se presenta un caso de sencefalia y en la imagen de la derecha vemos cómo hay un espacio entre lo que formaría la masa encefálica y la corteza y el perímetro cefálico, en el que puede ser sugerente de una holoprosencefalia. En estas imágenes, igualmente, la imagen de la izquierda también puede ser sugerente de una holoprosencefalia, ya estamos en el segundo trimestre, y en la imagen de la derecha, como vemos, en el que se puede presentar pues, un aumento de la cisterna magna y un aumento de los ventrículos laterales y demás, que puede ser sugerente también de una hidrocefalia. Y en esta imagen del tercer trimestre, como vemos tanto a la izquierda como a la derecha, existe un defecto en la línea media a nivel del acta anterior de los ventrículos laterales, que como vemos están fusionadas, es decir, no existe esa separación al nivel del cabum del septi pellucidi, que también puede ser sugerente
de un defecto a este nivel y, por tanto, sospechar una holoprosencefalia. Bien, ¿cómo realizamos el diagnóstico? ¿Qué instrumento y qué vías de abordaje tenemos? Como sabemos, la ecografía abdominal constituye la exploración más utilizada, pero tenemos que tener en cuenta siempre que la ecografía transvaginal puede ser una exploración complementaria que puede ayudarnos a mejorar el rendimiento diagnóstico de nuestras exploraciones. Y, por supuesto, también otras exploraciones como son la resonancia nuclear. ¿Cómo realizamos el diagnóstico? ¿Qué instrumentos tenemos? Pues dentro de la ecografía abdominal tenemos no solamente la ecografía en el modo, digamos, estándar o básico en el que realizamos la ecografía, sino que también tenemos la posibilidad de utilizar el estudio Doppler color y Doppler pulsado, sobre todo para malformaciones que tienen que ver con la vascularización del sistema nervioso. También utilizar la ecografía 3D y dentro de este estudio, como decimos, de la vascularización, también tenemos la posibilidad de utilizar la ecografía con el modo angio 3D, color o en su modo glass body. Bien, ¿cómo realizamos el diagnóstico de estas patologías? Fundamentalmente utilizando, como bien sabemos, los tres planos del espacio: el plano axial, el plano sagital y el plano coronal. Vamos a ir viendo cada uno de ellos de forma detallada y una serie de cortes o subcortes que hay dentro de cada uno de los planos. Dentro del plano axial tenemos el corte transventricular, el corte transtalámico y el corte transcerebral. Dentro del plano sagital tendremos el corte sagital medio y el corte o cortes parasagitales. Y dentro del plano coronal, de más anterior a más posterior, tenemos el corte transfrontal, el corte transcaudal, el corte transtalámico y el corte transcerebeloso. Ahora nos pararemos detalladamente en cada uno de ellos para resaltar las estructuras que debemos identificar. ¿Qué necesitamos para realizar un correcto diagnóstico? Necesitamos conocer la anatomía de forma detallada, y no solo la anatomía de forma estática, sino cómo va evolucionando en función de la cronología, es decir, del momento en el que nos encontremos de desarrollo neurológico. Y además también conocer la biometría, es decir, no solamente cuánto miden las estructuras, puesto que para ello tenemos ciertos software o ciertas tablas de normalidad, digamos, para compararlo estadísticamente con el resto de efectos de esa misma edad gestacional, sino cómo realizar una correcta medición de esas estructuras, ¿vale? Bien, empezamos primero por el plano axial. Vamos a hacer, por el plano axial, y vamos a centrarnos en las estructuras que debemos identificar en cada uno de los cortes que hay dentro de este plano axial. Tenemos el corte transventricular, en el que vemos las astas anteriores de los ventrículos laterales, la línea media, el cavum del septi pellucidi, que debe verse entre la semana 18 y la semana 36. Por debajo de la semana 18 y por encima de la 36 resultaría más complejo de ver. También veremos dentro de las astas posteriores de los ventrículos laterales los plexos coroideos y la fisura parieto-occipital. La forma correcta de realizar la medición de estas astas posteriores de los ventrículos laterales, es decir, del atrio, según describió Guibó y colaboradores en este artículo, se debe realizar a nivel de la fisura parieto-occipital, como hemos señalado, y colocando los cálipers, como vemos en el esquema de la derecha, de dentro a dentro. Dentro de este corte, del corte transventricular, vamos a resaltar dos complejos: el complejo anterior, descrito por Guibó y colaboradores, y el complejo posterior, que lo veremos en la siguiente diapositiva. ¿De acuerdo? Son, como decimos, unos marcadores que ya de por sí este corte en el examen neurosonográfico vamos a realizarlo, pues si implementamos el análisis de estos marcadores podemos mejorar el rendimiento de la neurosonografía que realizamos de forma rutinaria. Bien, como vemos en el esquema de la derecha, vamos a ver la fisura interhemisférica interrumpida por la rodilla del cuerpo calloso y, a continuación, el cavum del septi pellucidi y ambos lados las astas anteriores de los ventrículos laterales. ¿De acuerdo? Lo señalamos aquí con más detalle sobre la ecografía. Tenemos, como decimos, el cavum del septi pellucidi aquí en verde, a ambos lados las astas anteriores de los ventrículos laterales y, señalado en amarillo a forma de ancla, la fisura interhemisférica que está interrumpida por la rodilla del cuerpo calloso a este nivel. Como decimos, de forma análoga a lo que ocurre en la parte más anterior de este corte, tenemos la identificación del complejo posterior, que se debe realizar en torno a la semana 26 y semana 28.
Este fue descrito por Fernando Viñals en el año 2015 y, como decimos, aquí tenemos también la fisura interhemisférica interrumpida por el cuerpo calloso. A ambos lados tendremos, en este caso, las astas posteriores de los ventrículos laterales y también será posible identificar la fisura parieto-occipital. ¿Qué nos ayudan estos landmarks que decimos? La integración de estos complejos anterior y posterior. Pues, según este estudio, también realizado por el grupo de Fernando Viñals, concluyen de que es posible realizar este examen neurosonográfico analizando estos marcadores sin que aumente esa complejidad y tiempo de exploración, y sin embargo sí que puede incrementar el rendimiento diagnóstico del examen neurosonográfico. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente corte dentro del plano axial. Tenemos el plano transtalámico. Aquí ya además de ver las astas anteriores de los ventrículos laterales y el cavum de septi pellucidi, ya empezaremos a ver los tálamos, el tercer ventrículo, el giro del hipocampo y la cisura de Silvio con el lóbulo de la ínsula. Ahora haremos una matización a este respecto, a la morfología, sobre todo de la cisura de Silvio, en función del desarrollo cortical, desarrollo neurológico en cada momento de la gestación. Y el último de los cortes dentro del plano axial es el corte transcerebelar, en el que vemos las astas anteriores de los ventrículos laterales, el cavum del septi pellucidi, los tálamos, la cisura de Silvio y, sobre todo, en lo que se centra este corte es en el análisis de la fosa posterior, en el que veremos, como bien sabemos, el cerebelo con el vermis cerebeloso y la cisterna magna. También podemos medir en este corte, como sabemos, el pliegue nucal, en torno a la semana 20. La medición correcta de la cisterna magna debe ser como se presenta en el esquema de la derecha, es decir, del vermis cerebeloso hasta el borde óseo del hueso occipital, debe medir entre 2 y 10 milímetros, y a veces tenemos que recordar que pueden existir trabéculas de forma fisiológica, que pueden ser los vestigios de lo que en su momento fue el quiste de Blake. El cuarto ventrículo, como resaltamos aquí debajo, se encuentra separado de la cisterna magna por encima de la semana 20. Y el que no lo observemos separado por encima de esta edad gestacional también puede ser indicativo de patología neurológica fetal. Otro marcador que describió el grupo de Harats es el índice del cuarto ventrículo. El índice del cuarto ventrículo resulta de la medición del diámetro laterolateral entre el diámetro antero-posterior y debe ser superior a 1. Cuando se encuentra por debajo de este valor puede ser indicativo de rombencefalosinapsis, de hipoplasia pontocerebelosa, entre otras patologías. De una forma clínica o práctica, digamos, pues es asegurándonos que cuando realizamos el corte transcerebelar veamos que el cerebelo es más largo que alto, ¿de acuerdo? Es decir, que tengamos, como decimos, ese diámetro lateral que sea mayor que el diámetro antero-posterior. No hace falta, digamos, realizar como tal la división y ver que es superior, no, simplemente viendo de forma subjetiva que es mayor, pues con eso sería suficiente. Bien, pasamos ya al plano coronal, y dentro del plano coronal tenemos el corte de transfrontal, vamos a ir de más anterior a más posterior, en el esquema de la derecha de A, luego pasaremos a B, C y finalmente D, ¿vale? Es decir, en el corte transfrontal vemos la fisura interhemisférica, las astas anteriores de los ventrículos laterales, y como vemos aquí, de una forma que se ve más hiperecogénica, tenemos la ala del efenoide y la órbita. El siguiente corte es el corte transcaudal. Aquí ya también vemos la fisura interhemisférica, la asta anterior de ventrículos laterales, y vemos el cuerpo calloso, señalado como CC en la imagen, y el cavum del septi pellucidi, y también el núcleo caudado. Existe una serie de espacios o de marcadores que también se pueden analizar en este corte y en general en los cortes más anteriores en el plano coronal, que son el espacio corticocraneal y el espacio senocortical, que también pueden ser indicativos de su desarrollo neurológico fetal. El siguiente corte es el corte transtalámico, el que vemos sobre todo, aparte de lo que veíamos en el corte anterior, también vemos la fisura de Silvio y también empezaremos a ver los tálamos. En el último de los cortes dentro del plano coronal vemos la fisura interhemisférica y ya vemos las astas posteriores de los ventrículos laterales, y también vemos la fosa posterior, como veíamos en el plano transcerebral dentro del plano axial, perdón. Aquí vemos el hemisferio cerebeloso y el vermis cerebeloso en el centro.
Ya por último, pasamos al plano sagital, en el que tenemos un corte sagital medio, en el que vemos el cuerpo calloso, en el que debemos analizar no solamente la morfología, comprobar que esté íntegro, sino también el tamaño que tiene, y para ello tendremos una serie de software y de tablas, como decimos, para poder comparar si la medición es normal o no. También veremos el cuarto ventrículo y el cerebelo. Y hacemos ahora una detención en el cerebelo. En este artículo publicado por Malin y colaboradores se dan una serie de indicaciones de cómo realizar un análisis correcto de la morfología y de la biometría del cerebelo. Digamos que de forma análoga al cuerpo calloso en el que analizamos la morfología y la biometría, también en el cerebelo debemos analizar esa morfología y esa biometría, ¿vale? Respecto a la morfología, la cisura primaria en el cerebelo empieza a verse en torno a la semana 24. También veremos la cisura secundaria y el cuarto ventrículo a este nivel y analizaremos también la integridad del tentorio. Y respecto a la biometría, existen en este artículo que presentamos de Mallinger, como decimos, una tabla de normalidad de cuánto debe medir en función de la edad gestacional. Y dentro de este plano sagital medio también existen otros marcadores que podemos evaluar, como los descritos por Volpe y colaboradores en el año 2012, como son el ángulo tronco-tentorio, que aquí en la figura es el ángulo que forman las dos líneas rojas más externas, es decir, la que va sobre el tentorio y la que va en dirección al tronco del encéfalo, ¿de acuerdo? Y el ángulo tronco-vermiano, que es aquel que forma la línea roja que queda más a la derecha con la línea roja interna que también se encuentra a la derecha, ¿de acuerdo? Alteraciones en estos ángulos pueden ser también indicativas de ciertas patologías neurológicas. Y para terminar, dentro del plano sagital tenemos el corte parasagital o los cortes parasagitales de ambos lados. También se denomina corte de los tres cuernos, puesto que es posible observar los tres cuernos de los ventrículos laterales y en su interior, como vemos, el plexo coroideo, que tiene pues, esa apariencia más hiperecogénica cuando realizamos la neurosonografía. Bien, pasando ya estamos casi finalizando, pasamos a la valoración del desarrollo cortical y tenemos que conocer que en función del momento de la etapa del desarrollo en el que se produzca el insulto, la noxa, es decir, el origen de ese daño, ¿no? Puede ser que se afecte la etapa de proliferación, migración y o organización, cualquiera de ellas ambas o varias a la vez, ¿no? Pues podemos encontrar anomalía en el perímetro cefálico, anomalía en el espacio subaracnoideo, en el contorno de los ventrículos, en el área preventricular. También podemos encontrar anomalía en el desarrollo de la cisura y por tanto debemos evaluar los surcos primarios, como ahora veremos, y también podemos encontrar anomalía en el parénquima cerebral, es decir, irregularidades, quistes, etcétera, ¿de acuerdo? Pasando a la cisura, a la evaluación de las cisuras como tal, las cisuras más importantes, sabemos que son las cisuras de Silvio, que aparece en torno a la semana 18 y debe verse en torno a la semana 21. Ahora nos centraremos detenidamente en esta cisura. La cisura perioccipital aparece en torno a la semana 20 y debe verse en torno a la semana 23. Y en función del momento del desarrollo, como vemos, van apareciendo diferentes cisuras, hasta los surcos de la convexidad, que digamos que son los que aparecen de una forma más tardía, por encima de la semana 24. Digamos que las dos principales que podemos analizar son la cisura de Silvio y la perioccipital, pero también presentamos aquí la otra cisura que también se pueden evaluar en el examen neurosonográfico. Dentro de la cisura de Silvio, decir que se desarrolla por la aproximación del opérculo temporal al opérculo parietal o de ambos entre sí y, digamos, ocluyen el lóbulo de la ínsula. Es decir, ocurre lo que se denomina la operculización o el cierre del lóbulo de la ínsula, que dará lugar primero a la fosa silviana y luego, como tal, a la cisura de Silvio. ¿De acuerdo? Bien, pues esto se describió en el año 2010 por el grupo de Pistorio y colaboradores, que tiene una correlación con la edad gestacional y es un marcador de desarrollo de la corteza cerebral. En la imagen de ecografía que presentamos, lo que se está midiendo es la distancia entre el lóbulo de la ínsula y la línea media, que también puede ser un indicador de ese desarrollo cerebral, ¿de acuerdo? Centrándonos en esa morfología de la cisura de Silvio, en función de la edad gestacional, como vemos, va a ir evolucionando desde una hendidura suave
Poco a poco, cuando se van aproximando esos dos opérculos, el temporal y el parietal, y van operculizando la ínsula, el lóbulo de la ínsula, los márgenes van a ser primero angulares obtusos y luego angulares agudos, hasta que finalmente termina cerrándose del todo y se observa como una fisura como tal. En función de eso, pues se le puede dar una puntuación, un score, y saber el desarrollo al que puede corresponder en función de la edad gestacional y esa morfología. ¿De acuerdo? Bien, y ya para finalizar, destacamos el valor de la ecografía transvaginal, que como hemos dicho era otro de los objetivos de esta clase. A día de hoy cabría pensar que este tipo de ecografía se podría realizar a pacientes con un IMC elevado, pacientes con una presentación muy descendida, a los que resultara complicado realizar una exploración neurosonográfica correcta, pacientes que tuviesen una mala transmisión sónica o bien en las que quisiésemos obtener cortes sagitales. Sin embargo, sabemos que hoy día esta ecografía se puede realizar en cualquier caso. Es una exploración complementaria que debemos tener presente siempre en mente y que podemos realizar si tenemos limitación de la ecografía que realizamos por vía transabdominal. Aunque supongan un aumento del tiempo, pues en el sentido de que la paciente pues, tiene que cambiarse, colocarse en posición de litotomía y demás, pero sabemos que esta ecografía, pues en ciertos casos como el que presentamos ahora, puede ser beneficiosa y aumentar el rendimiento diagnóstico. El caso que presentamos es una paciente en la que se derivó a la unidad de medicina fetal del Hospital Universitario Virgen de la Nieves de Granada por una sospecha de un tumor cardíaco y lo primero que se sospechó fue un radiomioma por ser el tumor cardíaco más frecuente. Realizando la exploración, la neurosonografía complementaria, se obtenían unas imágenes que no eran satisfactorias y por ello se utilizó la ecografía transvaginal. Y ya, como vemos, en esta ecografía transvaginal ya empezamos a ver pues, ciertas imágenes sugerentes de túberes, aquí, ¿de acuerdo? Y por tanto se sospechó que se trataba de un caso de esclerosis tuberosa que después se confirmó con el análisis genético. Bien, esto era todo. Muchas gracias por su atención.